y vamos a mencionar algunas, bueno, vamos a recordar algunos aspectos de la clase anterior, que va concatenada a lo que vamos a ver en el día de hoy, y con lo que vamos a ver en nuestra última clase, que es la próxima semana. Nosotros estamos abordando temas que tienen que ver con la conservación de la energía y habíamos hablado que en este caso estábamos tocando tópicos de fluidos que están en movimiento, o sea, fluidos en régimen dinámico, a diferencia del principio que veíamos, por ejemplo, fluidos en régimen estático, ¿no? Fluidos en tanques, uno o dos fluidos juntos, etcétera. Pero en este caso ya vamos viendo qué sucede y qué variables nosotros vamos a ir ingresando ahí, o analizando más bien. Nosotros vimos así de, por ejemplo, la energía en términos de energía potencial, cinética, energía de fluido, lo mencionamos. Eso lo hoy sí vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero nuestro, nuestro eh, pivote principal, el hincapié que hicimos fue en el tema de la ecuación de continuidad, que tiene que ver con estas variables que tenemos aquí. A ver. Ajá, sí. Con estas variables que tenemos aquí. Caudal, área en el caso de tuberías, y la velocidad. Esta área habíamos dicho que era el área interna de la tubería, ¿verdad? La que está en contacto con el fluido. Y el caudal entonces sería también, nosotros lo podíamos expresar, habíamos dicho, como volumen entre tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta de que esta V y esta no son iguales, ¿verdad? Entre tiempo. Si estuviéramos en el laboratorio, pues estuviésemos haciendo un análisis de caudal, podríamos nosotros medir el volumen que sale en un tiempo dado y con eso encontramos el caudal. Y vimos algunas unidades también, el uso de las tablas para diferentes tipos de tubería. Entonces, eso lo llevamos a practicar, ¿no? Fueron estos problemas que vemos aquí. Por ejemplo, sabemos que en el caso de una tubería que tiene, eh, digamos, eh, alguna diferencia entre su área interna, ¿sí? Debido a que tenga algún tipo de acople aquí, puede ser, o que la misma tubería tenga alguna forma. Yo sé que si el área es menor, la velocidad va a ser mayor en ese punto, mientras que en el punto donde yo tenga que el área es mayor, la velocidad va a ser menor. Pero lo que sí vamos a tener igual en estos casos, lo que van a compartir, por ejemplo, el punto 1 y el punto 2, va a ser el caudal. El caudal en ese caso sería el mismo. Entonces el caudal se mantiene en un tramo de tubería. Ok, vamos entonces a entrar a lo que vendría a ser la ecuación de Bernoulli, que tiene que ver con la conservación de energía. Nosotros habíamos dicho que la semana pasada, cuando empezamos a hablar del ejemplo de la represa, de que, por ejemplo, en el caso de que yo agarre un punto alto, yo en ese caso tengo energía potencial, que en la bajada se va a convertir en lo que nosotros conocemos como energía cinética, que está relacionada a la velocidad. En el caso de los fluidos que están en movimiento, pues nosotros tenemos que hacer un análisis de esos tipos de energía y cómo nosotros lo podemos ingresar en una ecuación. Yo podría decir a grosso modo que la energía que yo tengo al principio va a ser igual a la energía que yo tengo al final. Claro, voy a tener pérdidas también, que de alguna manera yo puedo, se pueden medir en algunos casos, a veces no, pero que deben tomarse en cuenta también. O sea que la energía que yo tenga al principio va a ser igual a la energía que yo tenga al final, más las pérdidas que yo tenga en el transcurso del camino. Entonces, son algunos conceptos generales. Bien, vamos a ver los tres tipos de energía más importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta para estas ecuaciones en que tenemos fluidos en movimiento. La primera de ellas que podemos mencionar es la energía potencial, que está relacionada a qué cosa? A la altura. La energía potencial va a estar relacionada a la altura. Aquí en este caso tenemos que a ver, esto está fallando aquí. Un momentito, ¿qué pasó? Yo tengo, a ver, un momentito, está fallando ahora sí. Está un poco lento el internet. El bolígrafo está fallando.
Yo tengo que, la energía potencial va a estar relacionada a la elevación de un punto dado, ¿verdad? Que lo podemos colocar como Z. Z como elevación en un punto dado. W tiene que ver con el peso del fluido como tal. Ahora vamos a ver qué va a pasar con ese término. Entonces, la energía potencial podríamos nosotros podríamos representarla como el producto del peso del fluido con la altura que ese fluido tiene en un punto dado. En el caso de la energía cinética estaría dada por este término que ustedes ven aquí, el peso del fluido multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Velocidad que usted tiene en el punto que está analizando. Y la tercera energía que tomaríamos nosotros en cuenta sería la energía propia del fluido, que más que todo está relacionada a, digamos, a la densidad o peso específico y la presión que ese fluido tiene en ese punto dado. Y aquí ven las variables involucradas. Tenemos el peso del fluido multiplicado por la presión entre el peso específico. Esto sería gamma, el que hemos usado como peso específico del fluido. Entonces, importante relacionar o entender las variables que tenemos aquí. Ok, esos serían los 3 tipos de energía. Si yo quiero encontrar la energía total que yo tengo en un punto dado, pues tengo que sumar esas 3 tipos de energía, ¿verdad? Las que acabamos de ver en la página anterior. La del fluido, la de la altura, la de la velocidad. Si en un caso dado yo tengo un punto de análisis y otro, yo lo que puedo hacer es igualar ambos puntos, decir que la energía en ambos puntos debe ser la misma, aunque ya hace un rato les comenté que nosotros tenemos en el caso del sistema pérdidas y además también tenemos otros tipos de energía que aquí no estamos contemplando, como por ejemplo el caso de transferencia de calor, ¿no? Entonces, importante. Así que esto es a grosso modo. Ahora, aquí viene algo importante. Fíjense que por ejemplo, la energía, la unidad de energía, nosotros la podemos colocar en joules, ¿sí? Es muy común trabajar, por ejemplo, la energía en joules cuando estamos trabajando problemas de física. Sin embargo, en el caso de la ecuación de Bernoulli pasa esto. Fíjense que todos mis términos tienen la W que está relacionada al peso del fluido. Yo puedo prescindir de esa variable. ¿Por qué? Si yo divido toda esta ecuación entre W, que yo voy a tener esta ecuación que tengo acá abajo, que sería la ecuación de Bernoulli. Yo prescindo del uso de la W. Entonces, hacer esta operación matemática es muy común y muy acertada para poder nosotros trabajar los problemas de una manera más sencilla. En este caso, ustedes ven que la fórmula de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, queda expresada de una forma más sencilla. Ok. Vamos a decir que un fluido que se transporta a través de una tubería que tiene un ensanchamiento y yo tengo un punto 1 y un punto 2. Mi ecuación de Bernoulli, como vimos, quedaría de esta forma. Fíjense. Donde Z1 sería la altura del fluido, la P, presión del fluido, gamma, el peso específico del fluido, la V que tenemos aquí, velocidad en ese punto, G es la gravedad, y lo mismo, asimismo podríamos, introducir el mismo comentario para el término en los puntos 2, altura, presión, peso específico, velocidad, gravedad. Obviamente, si estamos hablando del mismo fluido, estamos haciendo un análisis del mismo fluido, el peso específico va a ser el mismo. Lo que va a ser diferente van a ser las alturas, las presiones en un punto y otro, las velocidades, si hay algún cambio en el área interna de esa tubería. ¿Ok? Entonces, importante, esa va a ser la ecuación de Bernoulli. De todas maneras, la vamos a copiar en nuestro tablerito y vamos a colocar lo que implica cada una de esas variables, porque es importante recordarlo. La ecuación de Bernoulli no la podemos aplicar a todas las situaciones. Podemos aplicarla al caso de fluidos incompresibles.
En el caso de que tengamos fluidos compresibles, no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Cuando hablamos de fluidos compresibles, nos estamos refiriendo, por ejemplo, estamos hablando de gases, aire, sí, en el caso de sistemas neumáticos. Entonces, Bernoulli la aplicamos a fluidos incompresibles. Por ejemplo, alcohol, agua, aceite, ¿sí? Entonces, el caso de fluidos incompresibles sí lo podemos aplicar. No estamos incluyendo, y esto lo vamos a ver la próxima semana, dispositivos mecánicos. En el caso de que tengamos una bomba o una turbina, pues la ecuación de Bernoulli no está contemplando eso. Ustedes no vieron ese término de bombas o turbinas en esa ecuación, que tampoco se aplica allí. Transferencia de calor tampoco la estamos tomando en cuenta. Hace un rato les dije que también nosotros podríamos tener en estos casos transferencia de calor, ¿no? No lo estamos tomando en cuenta. Y tampoco estamos tomando en cuenta las pérdidas debido a la fricción, que las vamos a ver la próxima semana. Entonces, estas serían las restricciones que tenemos para el caso o el uso de la ecuación de Bernoulli. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí, si más o menos se entiende el rumbo que vamos a tener en el día de hoy. Profesor, ¿será que podría repetir en los líquidos en los que se aplica esta ecuación? Ajá, claro. La ecuación de Bernoulli lo vas a poder aplicar en fluidos incompresibles, ¿sí? Y cuando hablamos de incompresibles, básicamente estamos hablando, en términos generales, de fluidos de tipo líquido, ¿no? Que no los puedes comprimir. Por ejemplo, si estás trabajando con gases, ahí no puedes aplicar Bernoulli. En gases tendrías que aplicar entonces ecuaciones propias de los gases. Entonces, por ejemplo, para aire, algún tipo de gas no puedes aplicar Bernoulli. Pero, por ejemplo, para agua, aceite, alcohol, ¿sí? Para esos casos sí puedes aplicar Bernoulli, ¿sí? Entonces, básicamente, en términos generales, estamos hablando de líquidos. ¿Se aclaró más o menos la duda? Sí, profesor, muchas gracias. Eh, voy a subir unas capturas de pantalla que tengo aquí para entonces trabajar más fácil. No estar subiéndola una a una. En el transcurso de la clase ya las tengo todas aquí. Acá. Muy bien. Bien, vamos a repetir lo que les comentaba de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene tres términos. Que pueden estar en cualquier orden, no importa, ¿no? Voy a empezar con, no sé, sería P1 entre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a P2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2. Vamos a describir cada uno de estos términos que implica, ¿no? Lo hicimos hace un rato, pero vamos a repetirlo, pues esta parte es muy importante. Hay que estar claritos ahí. La U de esta sería velocidad, que puede ser en metros por segundo o pies por segundo, por ejemplo. P sería presión, que puede ser en kilopascales o, en este caso, libras sobre pie cuadrado. Sí, preferiblemente libras sobre pie cuadrado.
vamos a hacer un comentario con eso también. Z viene a ser la altura. Estamos hablando de metros o pies. ¿Sí? Estamos hablando de uno o el otro sistema, ¿no? Y si se fijan, tenemos en esta fórmula también gamma, que es el peso específico, que es la variable que hemos trabajado de hace rato, ¿verdad? Que tiene que ver con características del fluido como tal. Está relacionado con la densidad. Y en caso del peso específico, generalmente kilonewton sobre metro cúbico o libras sobre pie cúbico. Pie cúbico, la G, gravedad. Que estaría en metros sobre segundo al cuadrado o pies sobre segundo al cuadrado. Sí, sabemos que la gravedad es 9.81 en el sistema internacional y 32.2 en el sistema inglés. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas son importantes para tener a mano? Fíjense, tener a mano lo primero es la ecuación. Ahí yo tengo la ecuación. Pero ¿qué otras cosas yo les aconsejo siempre tener a mano? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con esta, vamos a poner un color aquí, como un recorderis y medium aquí. Además de esto, ¿qué yo voy a utilizar? La ecuación de continuidad. Sí, yo puedo usar la ecuación de continuidad, no importa que use Bernoulli. Entonces, continuidad, aunque no me crean, ahí dice continuidad, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos puede servir para resolver problemas? Tablas donde estén los pesos específicos de los fluidos. Porque imaginen que aquí hablemos de glicerina, yo necesito el peso específico de la glicerina para colocarlo aquí en la fórmula, ¿no? Entonces, importante. ¿Qué otra cosa? Tablas que estén relacionadas con las tuberías, las que vimos la semana pasada. Las que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque si yo utilizo, por ejemplo, la ecuación de continuidad, yo necesito saber los diámetros internos o más que todo el área interna para poder relacionarla, ¿verdad? Para ver cuál es el cambio de velocidad de un punto y otro, que me va a ayudar me va a servir, por ejemplo, para estos términos que yo tengo aquí con velocidad. Entonces, así, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, tener mis tablas de las características del fluido y las tablas que relacionan el área de las tuberías, ¿verdad? El tipo de tuberías y sus áreas. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo lo resolvemos. En el ejemplo este dice que un flujo de agua a 80 grados centígrados que va de una sección 1 a la sección 2, o sea, que va en esta dirección. Aquí tenemos una sección. Este se ve pequeño, no, realmente la información que tiene no es... aquí no hay información numérica relevante, si es que si no se ve muy bien, pues está muy pequeño. Pero dice que va de la sección 1 a la sección 2. Déjenme colocar esto un poco más delgado. Este es el punto 1 y aquí es el punto 2. Y dice que hay una flechita en la cual se ve la dirección del fluido. Me dice que va de una sección 1 a sección 2, que la sección 1 tiene 50 milímetros de diámetro. Y me está dando como dato importante la presión manométrica, que es de 345 kilopascales. Y la velocidad del fluido, además, es de 4 metros por segundo. La sección 2 me dice que tiene 75 milímetros de diámetro. Se encuentra a 3 metros por encima de la sección 1. Y vamos a suponer que no hay pérdida en este sistema y nos piden calcular la presión en el punto 2. ¿Okay? Entonces, fíjense, algo que no les comentaba, es importante la dirección del fluido para colocar cuál es el punto 1 y el punto 2. Sobre todo con la ecuación general de energía que vamos a ver la próxima semana. Si no hacemos eso, nos podemos equivocar en los términos y pueden salir términos con signos contrarios.
¿Qué quiero decir con eso? Si esto se mueve en esta dirección, el fluido va de este punto a este punto, se va en esta dirección, la primera parte que toca ese fluido va a ser mi punto 1 y al final del recorrido, o el punto donde yo estoy analizando, al final de ese recorrido va a ser el punto 2. Si yo tengo un sistema cualquiera y yo decido este punto y digamos la dirección con la que se mueve ese fluido es esta que ustedes ven aquí, yo debo entonces colocar los puntos en el orden en el que el fluido se mueve o sí, en el caso del fluido se dirige. Entonces es importante eso, colocar los puntos 1 y 2. Otra cosa, siempre conviene colocar los puntos 1 y 2 en la sección en la cual yo tenga la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, si en la vida real, ¿no? Si yo, por ejemplo, en un punto dado, yo tengo un manómetro, ya usé la altura, porque lo puedo medir simplemente con una cinta métrica, tengo como medir la velocidad quizás, entonces ese va a ser un punto que yo puedo utilizar de análisis para mi sistema. Yo no voy a agarrar un punto en el que yo no tenga un manómetro, no sepa, me sea difícil encontrar la velocidad. O sea, que siempre que yo tenga un punto donde yo tenga la mayor cantidad de información, yo tomo ese punto como un punto de referencia para poder resolver el problema. Ok, vamos entonces a ver qué hacemos aquí. Dice, el flujo va de la sección 1 a la 2. Aquí nos da el diámetro. Yo lo que generalmente hago en estos casos o en estos problemas es que coloco todas las variables aquí como datos, ¿no? Vamos a ver P1, presión 2, velocidad 1, velocidad 2, Z1, Z2, peso específico, gravedad. Pues la presión en punto 1 es 345 kilopascales. Sabemos que eso es 345 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Probablemente esto nos sirva más porque vamos a tener que tratar de eliminar esos newtons y metros cuadrados, ¿no? Así que lo vamos a dejar así. La presión en el punto 2 no la conocemos. La velocidad en el punto 1 nos dice que es de 4 metros por segundo. La velocidad en el punto 2 ahora mismo no la tengo. Z1 me está diciendo que el punto 2 está 3 metros por encima del punto 1. O sea que yo puedo colocar aquí como referencia de altura el punto más bajo del sistema. Yo puedo decir que este es mi punto de referencia, ¿verdad? Y colocar entonces esto como punto 0, como altura 0. Entonces Z1 va a ser 0. Y la Z2 está por encima del punto 1 a 3 metros, entonces yo tengo 3.0 metros aquí. Ahora, aquí son las partes importantes de por qué es necesaria la tabla del caso de los fluidos. Aquí no está hablando de agua. En el caso del agua, nosotros ya, eso no aparece en la tabla, esa la teníamos anotada. En el caso del agua sabemos que es 9.81. Yo coloco aquí 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y la gravedad, pues 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la información esencial para yo poder iniciar con mi ecuación de Bernoulli. Esta es la información importante, la que tengo aquí. Vamos ahora a escribir nuestra ecuación. P1 entre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más Z1 es igual a P2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más Z2. Aquí yo puedo hacer dos cosas. Puedo irme por dos caminos. Uno, empezar a colocar
los valores numéricos a la ecuación y al final despejarla, o tratar de, a partir de lo que yo tengo aquí, expresar P2 en función de todo lo demás y luego ir colocando los valores. Y antes de eso, yo lo que generalmente podemos hacer es verificar si alguno de estos términos que está aquí se hace cero, antes de hacerse despejo o colocar valores numéricos. De todo esto, de esos 6 términos que yo tengo ahí, el único que se hace cero en esta ocasión es Z1, pues la altura 1 es 0, ¿no? Ok, entonces yo tengo aquí que Z1 es 0. Lo demás sí hay que encontrarlo. Entonces aquí lo que quiero buscar es P2. Este es el valor que quiero buscar. Ahora, tengo un problema. Yo no sé si se han fijado. De todos esos términos, yo tampoco tengo la velocidad 2. La velocidad 2 no la tengo. Voy a encerrarla aquí en un color azul para que vean también, ¿no? Estos dos términos no los tengo. Si yo tengo una ecuación, yo tengo que tener una incógnita máxima. Entonces ahí yo tengo un problema. Ahora, ¿alguna idea cómo nosotros encontramos la velocidad 2 en este problema? ¿Cómo yo encuentro esta velocidad? Pues si no, no puedo encontrar la presión 2. ¿Qué haríamos ahí mientras yo voy despejando eso? Chicos, ¿alguna idea cómo encontraríamos esa velocidad 2? Bien, aquí tengo esto despejado. Esto lo podemos cambiar de lugar. Yo puedo colocar así, presión 2 entre gamma. Presión 1 entre gamma. Esto lo podemos poner como factor común de esta manera. Y si yo quiero despejar P2, pues gamma pasa multiplicando a todo lo demás acá. Quedaría entonces de esta manera. Gamma, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2G menos gamma Z2. Esto sería todo despejado en función de, para P2, ¿no? P2 despejado aquí, ¿sí? O sea, aquí yo tengo un problema. Yo no tengo, en este caso, la velocidad 2. Esta velocidad 2, vamos a poner otro color porque si no se enreda ahí. Esta velocidad 2 no la tengo. Entonces yo tengo que ver. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo yo encontré esa velocidad? ¿Alguna idea? ¿Cómo hago para encontrar esa velocidad 2? ¿Quién se le ocurre algo? ¿Cómo yo podría encontrar esa velocidad 2? Con la información que yo tengo ahí. ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Cómo encontró yo la velocidad 2? ¿No? ¿Alguna idea? ¿René, estás ahí? Ah, porque a veces ponen ahí la... No tan, de repente no tan. Puede ser que no esté nadie, yo estoy aquí hablando solo. René se encuentra. Vamos a tener que pasar lista, no sé. ¿Será? René no está. René, ¿cómo haríamos ahí, René? Ahí veo que está ahí con un sonido ahí. Ahí sale. Está ahí, está ahí. ¿Qué haríamos, René? ¿Qué harías? Vamos a preguntarle a René y a Valerie. Vamos a preguntarle a René y a Valerie. René, ¿qué haría? ¿Cómo podríamos encontrar esa velocidad 2? ¿Qué piensas? René, ¿idea? ¿Alguna idea?
Valerie, ¿alguna idea de cómo podemos encontrar esa velocidad 2? Profe, no hay manera de que de pronto el problema nos diga algo que sea como el doble de la velocidad uno, no sé. Ok, vamos a ver. Aquí no. ¿Con qué tú crees que con qué podemos relacionar las velocidades 1 y 2? Con lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué podría ser? ¿Qué podríamos utilizar? ¿Qué piensas? La presión, profesor. No, en este caso no. La presión no. La presión sí, o sea, la vamos a usar para la ecuación de acá de Bernoulli, pero el problema es que tenemos aquí una incógnita para poder resolver esto. Yo tengo que ver la velocidad, cómo la encuentro. Yo necesito ayudarme de otra cosa. ¿Qué será? Una pista de ecuación de... Profe, eso es trampa. Estamos jugando al ahorcado. Ahorcado. Ya, pero a ver, ya les di. ¿Qué ecuación vamos a utilizar aquí? La ecuación de continuidad. Exactamente. Fíjense. No, y esto pasa. De repente uno desliga una ecuación con otra. La ecuación de continuidad ustedes la pueden utilizar siempre. No importa que estén trabajando una ecuación de Bernoulli o la ecuación general de energía que vamos a ver la próxima semana. La ecuación de continuidad es válida siempre. La pueden utilizar siempre. Entonces, lo que podemos hacer aquí es utilizar la ecuación de continuidad, ¿no? Ahora, Zuleta, ¿qué pasa? Yo no tengo no tengo el caudal. Aquí puse una I antes de... Aunque no lo crean, ahí dice continuidad, ¿ok? Bien, rapidito, la ecuación de continuidad que me decía. Bueno, la ecuación de continuidad me dice que el caudal en el punto 1 es el mismo que el caudal en el punto 2. Zuleta, no tengo el caudal. Bueno, pero el caudal a qué es igual. Ah, bueno, velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. O sea que yo podría intentar encontrar la velocidad 2 si yo tengo la velocidad 1, el área 1 y el área 2, ¿no? La velocidad 2 sería igual a velocidad 1 multiplicada por el área 1 entre el área 2. Y eh, aquí yo tengo la velocidad 1, que es de 4 metros por segundo. El área no la tengo como tal directamente, pero la puedo encontrar a través del diámetro. Entonces, fíjense, me da el diámetro. Ajá. Recuerden que el área en función del diámetro es pi cuarto por, vamos a poner aquí diámetro 1 al cuadrado. Vamos a poner D, ¿no? Vamos a poner D. Pi cuarto por diámetro 1 al cuadrado entre pi cuarto por diámetro 2 al cuadrado. Vamos a continuar aquí. Entonces yo tengo que la velocidad 2 sería la velocidad 1, que es de 4 metros por segundo. Aquí yo no necesito, por ejemplo, pi cuarto y pi cuarto se van, ¿no? Y esto quedaría, esto aquí sería igual a velocidad 1, perdón, entre d1 al cuadrado sobre d2 al cuadrado. Entonces, estos diámetros yo los puedo dejar en milímetros ahí porque milímetro y milímetro se van, ¿no? Pero vamos a convertirlo a metro de todas maneras para acostumbrarnos a hacer eso de esa manera. Yo tengo que el diámetro en la sección 1 es de, aquí es de 50 milímetros de diámetro y acá son 75 milímetros de diámetro. Ok, 50 y 75. El diámetro 1 sería entonces 50 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Y el diámetro abajo sería 75 por 10 a la menos 3.
Recuerden, ¿cómo hicimos esa transformación? 50 milímetros. Si yo quiero transformar metros, pues yo tengo que un metro equivale a 1000 milímetros, ¿no? Sale 50 entre 1000, que debe ser 50 por 10 a la menos 3. Error muy común que uno comete a veces de olvidarse elevar al cuadrado los términos. Entonces vamos a ver cuánto nos da ahí. A ver si me ayudan ahí para verificar que nos da todo lo mismo. Uno punto 78 me dio a mí. Sí, me da igual. Gracias. 1.78. Entonces la velocidad en el punto 2 sería 1.78. Tiene lógica porque el área es mayor, así que la velocidad es menor, ¿verdad? Entonces parece que por lógica no está mal. Ahora sí tenemos todos los datos. Tengo la presión en el punto 1, las velocidades ambas, gravedad es un dato conocido, el peso específico también, la Z2 que es de 3 metros por encima. Perfecto, entonces podemos ir reemplazando aquí. Voy a hacerlo aquí. Ok, entonces yo tengo aquí la presión 1. Aquí yo no tengo necesariamente que convertir esto a kilonewton sobre metros cuadrados, lo podría dejar en kilopascales, porque esto acá va a quedar en kilopascales. De todas maneras vamos a ponerle en kilonewton sobre metros cuadrados. Yo tengo... Hubiera querido haber hecho acá abajo de repente, pero no me va a espacio acá. Aquí sí me da un poco de espacio. Ahí creo que sí. Si voy corriendo para allá, se... Ok, vamos a ver. Tengo que la presión 2 sería igual a la presión 1, que es 345. Peso específico del fluido, estamos hablando de agua. El agua sería 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Velocidades, velocidad 1 es de 4 metros por segundo, ¿verdad? Entonces colocamos ahí 4.0 metros por segundo. Esto al cuadrado. Vamos a poner este paréntesis aquí para recordar eso. Vamos a poner otro acá, porque es una de las cosas que generalmente uno comete ese error de no colocar los cuadrados de eso. Y abajo tengo dos veces la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Menos, otra vez el peso específico, 9.81 kilómetros sobre metro cúbico, por la altura que es de 3 metros. Esto yo lo puedo hacer, tú puedes hacer una sola suma, es mejor hacerlo de esa manera. Sin embargo, voy a ponerlas por separado para, en caso de que tengan un error, puedan verificar dónde está, pero eso lo haríamos un solo tiro, eso no, hacerlo por partes no tiene mucho sentido, porque ahí vamos creando más error, ¿no? Entonces, de todas maneras, por tema didáctico vamos a verificar algún error, vamos a hacerlo por separado, ¿ok? Este término va pequeñito.
Y verificar también las unidades, que es interesante, ¿no? Aquí se ve claramente que era kilonewton sobre metro cuadrado, que es la misma unidad que tenemos acá. En la de arriba va a pasar lo mismo. En términos de unidades vamos a hacer nada más un análisis para que vean. A ver, tengo kilonewton sobre metros cúbicos. Aquí yo tengo metros cuadrados, segundo cuadrado, que sumado me va a dar lo mismo. Aquí no estoy dividiendo ni haciendo nada, así que arriba yo tendría metros cuadrados, segundo al cuadrado, y esto es al cubo. Y abajo tengo metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el análisis dimensional y nada más para ver, ¿no? Este señor se va con este señor que está aquí, así que esto quedaría como kilonewton metro cuadrado sobre metro cúbico, todo eso sobre metro. Esto es lo mismo que tener kilonewton entre aquí metro, y esto es lo mismo que tener kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? Como estas fracciones algebraicas, ¿no? Y si yo divido, entonces lo mismo que multiplicar por 1 entre, ¿sí? el inverso. Entonces, ajá, en efecto, entonces me está dando bien las unidades, kilómetros sobre metro cuadrado, todas las unidades me dan igual. Ok, bien. Es una forma de demostrar nada más matemáticamente el caso de las unidades, algebraicamente. Bien, entonces ya puedo hacer la suma completa. Obviamente en kilopascales, ¿verdad? Que es la unidad de presión allí. Así que hacemos esa conversión al final, ¿no? Entonces, esa sería la manera de abordar el problema. ¿Se entendió o tienen alguna duda ahí con ese problema? ¿Se entendió el problema, chicos, o quedó alguna duda allí? Sí, profe, se entendió bien. Okay. Fíjense que este es un problema, quizás uno de los problemas, no digo más complejos, pero casi todos los términos existen. Hay casos que vamos a ver ahora, en que muchos de esos términos se hacen cero y vamos a analizar por qué. De repente la velocidad es cero o la presión en un punto dado, ¿ok? Entonces, podemos pasar al siguiente, ¿sí? Ok. Bien, vamos a pasar al siguiente entonces. A ver, esto lo hice en qué orden, de aquí a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bien, vamos al siguiente ejemplo que está relacionado a algo que se llama el teorema de Torricelli, que es una ecuación para encontrar la velocidad en la salida de tanques. Vamos a ver. Estamos en régimen dinámico. Bien. O sea que puedo usar la ecuación de Bernoulli. Voy a hacerlo lo quizás hace un rato. Antes de eso. Aquí el fluido en qué dirección va. Aquí hay dos cosas. El fluido va en esta dirección. ¿Ok? El fluido se vacía y sale a través de esta tubería. ¿Ok? Entonces yo tengo que el fluido tiene esta dirección. No necesariamente porque el problema tenga el punto 1 marcado, el punto 2 es el punto 1 y el punto 2. Yo tengo que saber elegir cuál va a ser. Aquí en efecto el punto 1 sería aquí y el punto 2 lo colocaríamos acá.
Ok, entonces esta es la dirección del fluido. Yo les decía que los puntos nosotros los colocamos en lugares donde yo conozco la mayor cantidad de información. Aquí hay varias cosas que quiero señalarles o comentarles. Una de ellas es que la tubería aquí, realmente esto no es una tubería, aquí simplemente es un boquete que tiene aquí. Quizás no se notaba bien el dibujo. Así que este punto que está aquí está en contacto con la atmósfera. ¿Ok? Entonces, este punto está en contacto con la atmósfera, el punto 2. Otro señalamiento que le hago aquí en el caso de este dibujo. Esto que ustedes ven aquí implica que eso está en contacto con la atmósfera. Esto sería una tubería, una T, por ejemplo, o cualquier otra, un codo o algún dispositivo que ustedes tengan que haga que el fluido en esta parte esté en contacto con la atmósfera. ¿Ok? Entonces, aquí esto es como si estuviera abierto. Este tanque realmente es como si estuviera abierto. Entonces, eso es importante también para poder determinar cómo resolvemos el problema. Entonces, estamos claros. Fíjense, el flujo va en esta dirección. Vamos entonces a escribir nuestra ecuación de Bernoulli. Yo tengo P1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 Bien. Hace un rato yo les decía que una práctica muy común que uno tiene o desarrolla cuando va a trabajar estos problemas es, saben que yo lo primero que voy a analizar es el problema, a ver cuál de esos términos yo puedo hacer cero para poder simplificar el problema. ¿Qué términos ustedes harían cero aquí de estos términos que tenemos estos 6 términos que tenemos aquí? ¿Cuáles podríamos hacer cero? Piensan ustedes. Z2. Claro, Z2. Hay problemas de repente en que yo puedo tener vamos, así un esquemático rápido, puedo tener un tanque acá, de repente esto se distribuye de esta manera, aquí hay una bomba y luego esto va para un tanque más, con una mayor altura y a mí me interesa analizar punto 1 y el punto 2 acá, por ejemplo, por decir algo. Las alturas, generalmente lo que hacemos para trabajar las alturas es agarrar el punto más bajo del sistema, es a veces la forma más fácil de trabajar y llamar a esto como Z0. Porque si yo llamo a esto Z0, yo tengo que ver si el punto está por encima va a ser positivo y si está por debajo negativo. A veces eso de alturas positivas, negativas, aunque realmente un vector de posición no se nos enreda un poco. Así que lo que hacemos es que el punto más bajo de mi análisis lo coloco como 0. Entonces, en efecto, Z2, por ejemplo, en este caso va a ser 0. Ahora vamos a poner aquí referencia. Bueno, altura de referencia. Hay más términos que podemos hacer 0 ahí. ¿Cuáles serían? Hay más. ¿Cuáles podríamos hacer cero? Hay varios ahí. Una de las velocidades, la Una de velocidad las inicial, velocidades. ¿Cuál? la inicial, la uno, Ajá, muy bien. ¿Por qué? porque la velocidad inicial sería cero, ¿no? Ok, Y después buscar la segunda velocidad que es la velocidad que lleva el fluido a la hora de salir, ¿no? ok. En el caso, Porque muy se bien. mantiene casi. En el caso de los tanques, la velocidad en la parte superior del tanque, nosotros podemos, no es que es cero exactamente, pero eh, podemos acercarla a cero, ¿sí? En el caso de un sistema, imagínense usted tiene un flujo, el fluido que está en la parte de abajo, en el punto 2. Si usted observa la manera como ese fluido en la parte superior, en el punto 1, se va desplazando, lo hace a una velocidad tan pequeña que podemos despreciar esa velocidad en el punto 1. Entonces, generalmente yo cuando hago esto lo coloco aquí porque es tanque. ¿Ok? Y nosotros, por ejemplo, en el caso del laboratorio, eh,
cuando trabajamos con ecuaciones la ecuación de Bernoulli, y usamos vasos químicos, que estamos hablando que no es un tanque como un tanque de agua o un sistema muy grande, es un sistema pequeñito. Ahí usted puede ver que la velocidad de ese fluido, por ejemplo, si estamos trabajando con agua, es notable, más o menos, ¿no? ¿Verdad? Va bajando mientras se va haciendo la experiencia. Nosotros hemos notado a través de la experimentación que incluso esa velocidad que se puede medir con cierta facilidad frente a las otras variables es despreciable. O sea que realmente no influye eh, notablemente en la respuesta. O sea que cumple mucho lo que pasa aquí en el caso de los tanques grandes. Así que yo puedo colocar que en la parte superior del tanque la velocidad es cero. Ok, entonces eso está muy bien. ¿Qué otras variables yo podría hacer cero ahí? ¿Qué más podríamos hacer cero? Varias ahí, todavía me quedan. Profe, ¿no hay un cambio de presión a la hora de salir? Ok, pasa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las presiones? Nosotros decíamos que las presiones que estamos trabajando en ese caso son presiones manométricas, ¿verdad? En el punto 2 la presión es cero. En el punto 2 y en el punto 1 también la presión es cero, porque está en contacto con la atmósfera. Hace un rato les comentaba que este dispositivo implica que el fluido aquí en la parte superior está en contacto con la atmósfera, así que presión manométrica, cero aquí. Acá también, por eso que les comentaba que el dibujo termina, el tanque termina aquí y aquí sale a la atmósfera. Entonces la presión 1 y la presión 2 ambas son atmosféricas. Y fíjense lo particular de este problema, porque quedan solamente dos términos aquí. Entonces aquí podríamos decir Z1 es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Ok, vamos a despejar entonces la velocidad 2. Esta sería mi fórmula entonces para la velocidad. La velocidad, si ustedes observan, está en función queda solamente en función de la z, de la altura 1. Entonces, vamos a ver para los diferentes casos cuánto nos daría esa velocidad. La velocidad 2 para la altura de la profundidad de 3.5 metros sería igual a la raíz de 2 veces la gravedad. La velocidad 2 si aumenta un metro sería 4.5. Aquí yo simplemente pues coloco los valores, ¿verdad?, en la calculadora y encuentro las velocidades. Voy a hacerlo acá para ver.
No sé si les da igual, eso es lo que tengo acá, que me da, no sé. La última me da 7.0035, quedaría 7.00. ¿Coinciden con lo que tengo yo? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces, bien, obviamente la velocidad va a aumentar si esa profundidad es mayor, la diferencia de altura entre esos dos puntos, y la velocidad sería menor, por ejemplo, si esta altura fuera más pequeña, ¿no? Entonces, ahí estaría basado el teorema de Torricelli. La velocidad va a estar relacionada eh, a la altura solamente, y pues por ejemplo, en este caso particular, las presiones en ambos puntos va a ser cero porque están en contacto con la atmósfera. Fíjense la gran cantidad de términos que se hicieron cero aquí, ¿no? Para eso obviamente hay que hacer el análisis adecuado, ¿no? De por qué la presión es cero, porque está en contacto con la atmósfera, pues estamos tomando presiones manométricas, alguna de las alturas puede ser cero, porque es mi referencia, ¿no? Entonces, así sacamos nosotros las conclusiones de este caso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Pues. Si no tienen preguntas, saltamos al siguiente. Sería hasta acá. Ok, vamos a ver si podemos demostrar aquí algo. Dice, ¿hasta qué altura llegaría el chorro de fluido, un líquido? Aquí no sabemos si es agua o qué. Si suponemos que no hay pérdidas en el sistema, ¿verdad? Que es una suposición como muy gruesa en este caso, ¿no? Esta suposición. Podemos empezar de esta forma. Ok, como les comentaba en el caso anterior, aquí hay que tener cuidado también de saber o entender hasta dónde llega el tanque, ¿no? O la salida, el boquete. Aquí sería hasta aquí. Hasta aquí yo tengo de aquí en adelante yo tengo que esto va en contacto con la atmósfera, ¿ok? Entonces, vamos a poner eso más claro. De repente no está muy claro, vamos a poner otro color. Esto debería tener algo así para que sí. No, realmente esto aquí está claro, ¿ves? Yo no tengo que hacer ese dibujo. Aquí está esto es el grosor ahí. Realmente ya a partir de este punto está en contacto con la atmósfera, ¿ok? Ya está en contacto con la atmósfera. Ahí. Entonces la salida es aquí. Importante los puntos que yo voy a tomar como referencia. El fluido va en esta dirección. Entonces, convendría colocar este como punto 1. Y aunque aquí dice punto 2, tal vez ustedes no lo ven, ser muy... Y aquí punto 3, que así probablemente no lo noten, yo podría agarrar este directamente como punto 2. 1 y punto 2. Inicio, final. Yo puedo acá... Esto es importante comentarlo. Yo puedo agarrar un punto 1, un punto 2 en cualquier parte de mi sistema siempre y cuando el fluido no se vea interrumpido en ninguna parte de ese sistema. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a decir aquí un tanque, y ese tanque, vamos a decir que aquí hay una válvula, aquí hay una bomba, abastece a la bomba, y la bomba entonces envía un tanque elevado,
en este caso se prefiere siempre que la bomba esté cebada, de eso vamos a hablar la próxima semana. Esto va a un tanque elevado y de repente ese tanque elevado distribuye al, no sé, al sistema. ¿Okay? Yo puedo, en caso tal, hacer un análisis de este punto a este punto. Por ejemplo, voy a colocar todos los puntos verdes que pueda hacer. Por ejemplo, hasta aquí, o quizás hasta aquí. No, vamos a... Déjame hacer una modificación aquí, para que sea más claro. Para que sea más claro. Vamos a decir que esto distribuye un tanque arriba, ¿no? Y hace esto. Vamos a ponerlo así de manera más separada para que se vea. Y este tanque entonces se distribuye acá, a una red. ¿Qué pasa? Yo puedo, todos estos puntos que yo estoy colocando aquí son válidos como puntos para mi ecuación de Bernoulli. La vida, no sé caso. Todos estos puntos son válidos. Yo puedo agarrar este como punto 1 y este como punto 2. Puede ser este 1 y 2, 1 y 2 siempre y cuando vayan en la dirección del fluido. Eso es importante. Sin embargo, yo no puedo agarrar un punto de acá con estos de acá. ¿Por qué? Porque aquí en este caso yo tengo que el fluido no hay, en este caso el fluido no tiene continuidad. De aquí a aquí hay una discontinuidad, por ejemplo. ¿Sí? Si esto envía al tanque, ya aquí yo tengo una discontinuidad. Entonces, siempre y cuando yo tenga una continuidad en el fluido, yo puedo hacer análisis de Bernoulli o ecuación de energía del punto 1 al punto 2. Pero donde hay una discontinuidad, no. Entonces, yendo en ese marco, yo tengo que, aquí hay una continuidad del punto 1 al punto 2. Así que yo puedo trabajar con esos puntos que yo tengo allí. Entonces vamos a hacer la ecuación de Bernoulli. Yo tendría P1 entre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a presión 2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2. 1 y 2. La presión es atmosférica. Ok. Atmosférica, aquí presión atmosférica. Aquí la razón real por la que yo hago esto realmente, valga la redundancia, si yo coloco la presión absoluta aquí, ¿qué pasa? La presión 1 absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿verdad? Y la presión 2 absoluta sería la presión manométrica en el punto 2 más la presión atmosférica. ¿Qué pasa? Las presiones atmosféricas son iguales. Eso lo habíamos discutido anteriormente. Si yo agarro aquí la presión absoluta, ¿qué iba a tener? Presión atmosférica menos la atmosférica de un lado y se eliminan esas componentes. Entonces, por eso es que tomamos las manométricas para trabajar más fácilmente estos problemas. Recordando eso, nada más quería comentar. Ok, las velocidades. Lo que comentaba la compañera, por ejemplo, como el caso anterior, la velocidad aquí en la parte superior, por lo menos en el caso del punto 1, nosotros vamos a tener que es 0. Que es la parte superior del tanque. Aquí esto está en la atmósfera. Recuerden este dispositivo que yo tengo aquí, la T aquí, eso está en contacto con la atmósfera, el punto 1. Por eso lo colocamos aquí. Ok. La velocidad del punto 1 es tanque. Ahora, lo otro es que la velocidad en el punto 2, como si ustedes recuerdan, como el caso de, por ejemplo, los problemas de caída libre, el punto más alto era donde la velocidad es 0, pues aquí pasa algo parecido. Yo tengo que la velocidad en el punto 2 también va a ser 0. ¿Okay? Por una razón diferente, aquí podemos colocar altura máxima a la que llega el fluido, no sé.
Y resulta que esta ecuación al final va a quedar de la siguiente manera, que Z1 va a ser igual a Z2. O sea que, en términos generales, podemos decir que la altura a la que llega el chorro va a ser la misma altura que tenemos dentro de Z. Eso es algo que sucedería de una manera muy rara. Aquí, fíjense, por eso les comentaba, esto es así como bien a grosso modo, porque ahí yo no estoy tomando en cuenta ningún tipo de pérdida, ni nada. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, agua, a que yo tenga, vamos a imaginar miel. Imagínense que eso fuera miel o que fuera agua, no es lo mismo. Entonces ahí no estamos tomando en cuenta pérdidas en el sistema. Si eso fuera un sistema super ideal, entonces la altura en ambos lados sería igual. No, eso en la vida real no ocurre. Entonces, algo de eso se usa, por ejemplo, para el caso de las fuentes decorativas. Yo me acuerdo que una vez estábamos nosotros con un tema, un proyecto en el IDAN con unas fuentes decorativas en la sede. A nosotros nos sacaron de ese proyecto y quedaron otras personas y es el día que inauguraron la fuente, parecía un carnaval. Ahí la billetera que estaba afuera, una señora que vendía empanadas, la fuente no duró nada. Eso fue un tema bastante jocoso, que sucede, cosas que suceden. Así que esta sería estamos asumiendo algo muy extremo, de que no hay pérdidas y demás, pero en la vida real no es así. Entonces, pero con estos datos, entonces ambas alturas serían iguales. ¿Se comprendió más o menos? Aquí, Sí, profe. Sí. aquí lo interesante es que nosotros podamos analizar de alguna manera cómo hay varios términos que se hacen cero, ¿no? ¿Cómo podemos asumir esos casos? Vamos a ver otro problema. Profe, una pregunta. Sí. No escuché bien cómo quedó la velocidad 2 en cero. O sea, Ajá. ¿por qué? Ajá. En el caso de la velocidad de la podemos hacer cero porque el chorro, fíjate que este chorro llega hasta aquí, ¿verdad? Hasta ese punto, al punto Sí. máximo, este que está aquí. Es como el caso de los problemas de caída libre, no sé si recuerdas, por ejemplo, si tú lanzas una Ok. bola hacia arriba, el punto más alto vas a tener que la velocidad es cero y empieza a aumentar cuando va cayendo, ¿no? Ok. Entonces, más o menos por esa línea de análisis que estamos trabajando. Dale, profe, gracias. Ok, vamos entonces a este problema, el último que tenemos ahí. Aquí ahora vamos a introducir algo diferente. En el caso de sistemas presurizados, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo los trabajamos? Y realmente vamos a añadir un término allí, o un elemento más bien, que los términos están ahí, hacemos cero o no dependiendo de... Vamos a leer dice, para el sistema mostrado, calcule la presión de aire que se requiere para que, aplicándolo sobre agua de mar, para que el chorro llegue a 40 pies por arriba de la salida. La profundidad es de 6 pies. Ok, bien, vamos a ver. Para el sistema mostrado, calcule la presión de aire que es necesaria aplicar sobre el agua de mar para que el chorro llegue 40 pies por arriba de la salida. La profundidad es de 6 pies. Ok, la profundidad aquí es de 6 pies, aquí es 40 pies. Ustedes dirán que 6 contra 40 esto se ve como muy pequeño, porque aquí hay un corte. Indica que esto debe ser más, para poder que quepa la imagen, ¿verdad? Entonces aquí son 6 pies y aquí son 40 pies. Datos interesantes que me está dando aquí y que me puedo ir percatando es que el fluido en este caso no es agua, sino agua de mar. Que hay una leve diferencia ahí en el precio específico. El agua de mar sí aparece en la tabla, en la primera tabla. Vamos a escribir nuestra ecuación y vamos a ver qué podemos hacer sobre eso. Dirección del fluido, fíjense.
hay continuidad en estos puntos, así que puedo llamar a este punto 1 y acá arriba punto 2, aunque aquí dice 3, yo puedo llamar a este punto 2. Aquí es la salida, así que aquí todo esto está en contacto con la atmósfera. Vamos a colocar la ecuación entonces P1 sobre gamma. Bien, ahí tengo la ecuación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? 0. Ok, vamos a ver. El punto 2 está en contacto con la atmósfera. El punto 1 sí no está en contacto con la atmósfera. Aquí yo tengo una presión de aire. Aquí yo tengo, el sistema está alimentado con presión de aire, ¿verdad? Entonces, esta presión es la que yo tengo que encontrar de alguna manera. ¿Qué otra cosa? A ver, podemos hacer 0. La Z1 y Z2 las conozco, uno es X y el otro 40. Velocidad 1. Velocidad 1, muy bien. A pesar, aquí no está en contacto con la atmósfera en el punto 1, pero esa velocidad que tenemos ahí, igual que en el caso del tanque abierto, yo puedo asumirla como 0. Entonces, vamos a poner aquí tanque, igual. Sea o no presurizado, es lo mismo. Y como el caso anterior, el punto 2, en este caso, es donde yo tengo la altura máxima, ¿verdad? De fluido. Entonces, ahí la velocidad en ese punto, la altura máxima, la velocidad es 0. Ok, aquí yo tengo entonces P1 sobre gamma es igual a Z2 menos Z1, ya tratando de despejar esto. Y P1 va a ser igual a gamma por Z2 menos Z1. Gamma, en el caso de estamos en el sistema inglés. Si nos vamos a la tabla y vemos el peso específico del agua de mar, el sistema inglés es de 64.0 libras sobre pie cúbico. Eso lo buscan en la tabla, ¿no? Entonces, 64 libras sobre pie cúbico. Vamos a poner aquí de la tabla. Z1 es de 6 pies. Z2 son 40 pies. Ok, entonces ahí tenemos que $64 por 34. 2176. 2176 sería libra sobre pie cuadrado. Ok, aquí algo importante. No sería pie cúbico. Pie cuadrado, pues tendrías pie cúbico y pie acá, quedaría pie cuadrado abajo, ¿no? Ok. Quedaría entonces pie cuadrado abajo. ¿Recuerdan la unidad que usamos en el caso del sistema inglés? Para la presión. PSI. Recorder y de PSI. Así que esto vamos a colocar en unidades de lectura correcta, ¿verdad? Entonces,
esto vamos a convertirlo. Un pie cuadrado equivale a 144 pulgadas cuadradas. Esto es lo mismo que esto, un pie tiene 12 pulgadas. Si yo elevo esto al cuadrado, entonces yo tengo que un pie cuadrado equivale a 12 por 12, 144. De ahí sale este factor de conversión, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos la división y tendría 15.1, ya lo puedo dejar aquí con 3 cifras significativas, libras sobre pulgada cuadrada, que es PSI. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió más o menos? La presión que yo necesito aquí en PSI sería de 15.1 para poderle elevar el fluido hasta esta altura. Esto sí es el principio que se utiliza, por ejemplo, para las fuentes decorativas que utilizan a jugar con la estética de los caudales, ¿verdad? Los chorros de agua y demás. Ok, no sé si tienen alguna pregunta con este caso, este problema. Chicos, ¿alguna duda, pregunta allí? Todo bien, profesor, gracias. Pero podía bajar un poco para ver la respuesta. Sí, claro. Aquí es importante recordar la conversión esta que coloqué en otro color. Porque realmente PSI es por ejemplo, en el caso del sistema inglés sería la unidad de referencia, ¿no? Bien. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces, estos serían los problemas que nos tocaba ver en el día de hoy. Recuerden que la próxima clase es la del módulo 7, nuestra última clase. El viernes va a aparecer ya la asignación final para que tengan tiempo de hacerla misma. Entonces, la asignación 5 ya está arriba en la plataforma para que la revisen, por favor. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Algo que no quedó claro. Profesor, lo que faltaría sería la asignación 5 y la asignación 6, ¿correcto? Ajá, la asignación 7, no, el caso del módulo el caso del, no, a ver, nosotros tenemos, no, disculpa, a ver, nosotros, el módulo, no, faltaría la asignación, el caso de la asignación 6 no va a haber asignación 6, la asignación 6 va a ser... 6, 7. La asignación 6 va a ser la nota más alta de las asignaciones anteriores. Como asignación 7, realmente no es asignación 7, la asignación final es la que va a estar en la plataforma el día viernes para que la vean, puedan trabajarla continua. ¿Sí? Ok, profesor, entonces la nota final se basará en las notas de las 7 asignaciones. No, la nota final es la asignación que va a aparecer el día viernes, que tiene que ver con sistemas de bombeo, por si les adelanto. Más que todo investigativo. ¿Sí? Ok. Profesor, y con respecto a parciales, y no
No, solamente son las asignaciones del tipo, la forma como las hemos ido trabajando. Recuerden que son las asignaciones por módulo y la asignación de la última asignación. Corresponde al último módulo realmente. Esa es la asignación final que vale el 30% de su nota. Ah, ok, sí. Ya, eso era lo que quería saber. Gracias, profesor. Ok, a la hora. Profe, una pregunta. Profe. Sí. Sobre la coevaluación de la asignación 4. Yo no la, o sea, se me olvidó entregarla, pero ya no la puedo entregar. En ese caso. Ok, lo que voy a hacer es que voy a... La coevaluación del 4 la voy a abrir hoy hasta la medianoche, así que apenas me dan unos 15 minutos para abrirla y la suban. Ok. Ok, Ya como última Profesor, oportunidad. una pregunta. Profesor, de la asignación 5, el link que envió no se puede abrir. ¿O yo? ¿Alguien más ha tratado de abrirlo? El link. Vamos a ver. Vamos a verificar eso. Gracias por avisar para verificar, ¿no? A ver qué pasó ahí. ¿Alguien más ha tratado de abrirlo? Sí, profe, no abre. Se queda cargando. Ah, no, profe, sí me abrió bien. Sí. Profe, y yo tengo una pregunta con respecto a las notas. Ajá. ¿Cuándo las podremos ver reflejadas en la plataforma? Yo espero ir trabajando en eso esta semana, el fin de semana, para que puedan ir viéndolo. Ok, gracias, profe. Ok, si alguien más verifica si... por favor me verifican eso, si no pueden abrirla. ¿Te sale algo como esto? ¿O cómo te sale? ¿O no? Ya, ahora sí, profesor, sí abrió. Demora Ahora sí. un poco, demora bastante Ok. para abrir. Ok, excelente, excelente. Está bien. Lo importante es que, sí, revisar eso, cualquier cosa me avisen. Perfecto, excelente. Bien, sí, es un simulador ahí sencillo para que está ahí en el FED. Perfecto. A mí es que ahora no me sale ahora, dice que no se encuentra. A mí. No sé. Ok, entonces, para que verifiquen entonces el viernes puedan ver la asignación en final, porque tengan tiempo, ok, para hacerla. Entonces es importante que chequen eso, para que se organicen. Ok, me dan 15 minutos para abrir la carpeta de la evaluación, coevaluación. Ok. Pues estén atentos a los que no la han subido. Ok, profe. Bueno, está bien. Bien, entonces, damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Terminen de pasar una buena semana. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Dale, Igual. profe. Igual. Gracias. Buenas noches, Cuida. profe. Chao. Bien, profe. Hasta luego.